En esta lección número 5 del curso de Adobe Premiere 2022 hablaremos de los menús principales. En la parte superior encontramos archivo, edición, clip, secuencia, entre otras opciones. Entonces nos dirigimos a edición. Nos vamos a preferencias y en preferencias le vamos a dar clic en generales. Se nos va a abrir una ventana por defecto y nos dirigimos en aspecto. En aspecto vamos a ver esto paso a paso. El brillo. El brillo para mí me identifica desde lo más oscuro hasta lo más claro. Por ejemplo, yo me voy a lo más claro y mi espacio de mi área de trabajo está cambiando. Entonces, por defecto hay algunos que les gusta trabajar así, yo lo dejo en más claro. El color resaltado. Por ejemplo, acá vemos que dice muestra. Si yo le bajo a lo más oscuro, vemos que la tonalidad por defecto se está disminuyendo. Entonces voy a darle más claro y ahí es donde me agrada mejor. Entonces ya tenemos claro para qué sirve el brillo y para qué sirve la muestra. Nos dirigimos luego a guardado automático, una opción muy importante. Hay algunos que tienen activado y otros no. Yo lo tengo activado donde dice guardar proyectos automáticamente. Le voy a dar check, ya lo tengo. Guardar automáticamente cada 5 minutos. Lo pueden cambiar cada 10 o 15 minutos. Yo lo voy a dejar cada 15 minutos si es que me olvido guardar. El número máximo de versiones del proyecto, en este caso yo tengo 20, pero tú puedes poner los que deseas teniendo en cuenta el rendimiento de tu computadora. Número máximo de versiones del proyecto a mí me identifica en la parte de acá, por lo menos tendría que abrir 20 proyectos. Entonces luego de eso me dirijo a caché de medios. En caché de medios voy a encontrar la opción de administración de caché de medios. Yo tengo activado la opción de no eliminar los archivos de caché automáticamente. Hay otras opciones donde puedes eliminarlo automáticamente, activado por 90 días, y eliminar automáticamente los archivos más antiguos cuando el caché supera las 22 GB. Entonces, por defecto yo lo tengo activado aquí, y si es que quiero eliminarlo de una manera manual, de una manera rápida, entonces me dirijo a esta carpeta que está acá. En esta carpeta que está acá yo puedo cambiar la carpeta o puedo dirigirme a la misma carpeta e eliminarlo. Por lo general yo lo dejo no eliminar los archivos de caché automáticamente. Entonces ya sabemos para qué los aspectos, para qué es el guardado automático, para qué es el caché de medios, y nos dirigimos a la línea del tiempo. Es muy importante también esto. Dice desplazamiento automático de reproducción de línea del tiempo. Acá dice sin desplazamiento. Tengo otras opciones donde dice desplazamiento suave y desplazamiento de página. Entonces yo voy a encontrar en algunos programas al momento de descargarlo sin desplazamiento. Yo le voy a dar en aceptar y vamos a ver en la línea del tiempo. Voy a darle play. Y vemos por defecto que no se mueve toda esta barra de acá. Entonces voy a ir a archivo, preferencias, generales, línea del tiempo. Desplazamiento automático, voy a darle a otra opción, desplazamiento suave, aceptar y miremos qué es lo que pasa. Y por defecto nuestra línea del tiempo se está moviendo, como podemos observar aquí, paso a paso. Hay que tener en cuenta eso. Dependiendo cómo te guste, cómo te agrade trabajar, se deriva el movimiento de la línea del tiempo. Entonces también podemos encontrar en archivo, nuevo, podemos crear un nuevo proyecto que ya les expliqué en las antiguas lecciones. Vamos a color mate. En color mate dice nuevo color mate. Ajuste del video es el tamaño, del ancho y la altura. Tiene una base de tiempo de 23 fotogramas y voy a dar en aceptar. Acá yo podré seleccionar el color que quiero. Por ejemplo, voy a seleccionar este tono y voy a dar en aceptar. Voy a ponerle un nombre, mate 1.
y le voy a dar a aceptar. Y por defecto en mi proyecto que lleve el nombre se ha guardado Mate 1. Yo voy a jalar Mate 1 y lo pondré acá. Y ahí está Mate 1. Totalmente el color que seleccioné. Entonces también podemos encontrar otras opciones como archivo, nuevo, cuenta atrás universal. ¿Qué es esto? Seguro lo han visto en todas las películas. Vamos a darle clic. Me salen los ajustes de video, como pueden observar. Voy a darle en aceptar. Configuración de cuenta atrás universal, aceptar, y se me va a guardar acá. Pongo en la parte de acá y le voy a dar play. Y me sale la cuenta regresiva de 8, 7, 6, 5. Seguro lo han visto en muchas películas. Entonces, una vez que tenga todo eso, yo podré crear más secuencias. Me voy a archivo, nuevo. Por la parte de acá dice secuencia. No vamos a entrar a detalle por el momento, simplemente vamos a crearle. Vamos a poner prueba. Voy a darle en aceptar y ahí se me forma otra secuencia. Ojo que mi antigua secuencia está acá y yo voy a formar otra secuencia que es esta. Entonces, cómo crear secuencias de una manera muy sencilla y rápida, ya está. Vamos a tener otra opción que es muy importante también. En la parte de acá la vamos a dejar por aquí. Nos dirigimos acá, administrador de proyecto, archivos. ¿Qué es el administrador de proyecto? Esto es muy importante, les explico por qué. Administrador de proyectos, secuencias. Acá saldrán todas las secuencias que yo he creado. Por ejemplo, la primera secuencia lleva el nombre de japonesa, la segunda lleva el nombre de prueba. Yo quiero seleccionar, por ejemplo, japonesa, ya está seleccionado, o prueba, lo selecciono. Pero yo solo quiero japonés, listo. Luego de eso dice proyecto resultante, recopilar y archivos y copiar una nueva ubicación. Para mí, ¿por qué es importante el administrador de proyectos? Por ejemplo, si yo quiero mandar todos los archivos, todo el proyecto a una persona que se encargue del colorizado o alguien que sigue editando la otra parte, haces este proceso de una manera muy sencilla. Creas una nueva ruta o puede ser esta ruta de destino. Espacio en el disco disponible, regular, tamaño del proyecto original desconocido. Vas a dar clic en calcular. Y me dice, tamaño del proyecto original 176.25 megas. Vale. Tamaño del proyecto resultante 147.53. Entonces, para mí, ¿por qué es importante el administrador de proyectos? Porque cuando yo quiero enviar todo el proyecto con todos los videos, con todo el proceso de edición a otra persona para que lo siga avanzando, lo colorice, meta efectos, cosas por el estilo, simplemente me voy a administrador de proyecto y le voy a dar en aceptar y me va a crear todo el proyecto con los archivos en esta ruta que estoy seleccionando acá. Dato importante, entonces yo le voy a dar en cancelar. Luego de eso yo quiero ver a otra opción muy importante. Yo quiero ver, por ejemplo, selecciono el clip de japonesa, me dirijo a archivo, quiero ver toda su información, ajuste de proyecto y me voy a generales. Por ejemplo, en ajustes de proyecto podré encontrar prácticamente al inicio como yo he puesto el nombre, proyecto, cortometraje y todas las opciones que yo les he establecido dentro de empezar a editar. Entonces le voy a dar en cancelar. Voy a seleccionar el archivo de que dice videoclip. En videoclip me voy en archivo, yo quiero ver toda la información. Obtener propiedades para selección. Aquí está, me sale el nombre, propiedades de videoclip, su ruta, donde está guardado, su ID, tipo de película, tamaño de archivo y cosas por el estilo, velocidad de fotograma, duración total y muchas cosas más que son importantes.
Entonces, esta es la primera parte de los menús principales. En la siguiente parte te enseñaré otras cosas que son muy importantes, así que nos vemos.